es igual a la sumatoria de las marcas de clases por las frecuencias absolutas sobre el tamaño de la muestra. ¿Qué cosa quiere decir esto? Supongamos que tenemos acá una tabla de distribución de frecuencias donde de las 13 columnas vamos a pedirnos 5. Esta tabla de distribución de frecuencias van a ser minutos esperados para ser atendidos en un banco. Minutos esperados para ser atendidos en un banco, que es el ejemplo que vamos a trabajar durante toda la materia. Acá está número de intervalos desde el 1, 2, 3, 4 y vamos a agregar uno más hasta el 5. 5. Acá viene mi límite inferior, mi límite superior, mi marca de clase y mi frecuencia absoluta. Aquí vamos a suponer que estamos trabajando de 0 a 2, pongámosle de 0 a 4 minutos, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. Vamos a ver que las marcas de clase aquí entonces sería límite inferior más límite superior entre 2, 0 más 4, 4, 4 entre 2, 2. Y aquí seguimos, 4 más 8, 12, 12 entre 2, 6. Esa es una manera, y la otra es sumarle a cada marca de clase el ancho de clase que tenemos que es 4. O sea, aquí sería 10, 14, 18. Y aleatoriamente vamos a poner la cantidad de personas que entraron al banco, que en este caso vamos a poner que fueran acá 4, 6, 10, 10 y 5. Una vez tenemos la información, ya podemos calcular la media aritmética. ¿Qué nos dice la fórmula de la media aritmética? Que multipliquemos las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Esto tenemos que hacer incorporando una columna más a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y vamos a calcular en esa columna las marcas de clase por las frecuencias absolutas. ¿Esto qué cosa quiere decir? Voy a multiplicar esta columna por esta columna. Y decimos 2 por 4, 8. 6 por 6, 36. 10 por 10, 100. 14 por 10, 140. 18 por 5, 90. Y una vez que tengo multiplicado esos dos números, vamos a sumar la sumatoria de la multiplicación. Y sumamos entonces 8 más 36 más 100 más 140 más 90 es igual a 374. 374 sería el numerador de mi fórmula, pero ese 374 yo tengo que dividirlo entre n. ¿Y quién es n? La cantidad de datos. Pero como estamos trabajando con datos agrupados, la cantidad de datos siempre va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas. Sumamos las frecuencias absolutas. 4 y 6, 10. 10 y 10, 20. 20 y 10, 30. 35, 35. Entonces, este dato vamos a dividirlo entre 35. Y si dividimos 374 entre 35, es igual a 374 entre 35 es igual a 10,68, y en este caso que estamos hablando, minutos. Eso quiere decir que en promedio cada persona que entró al banco tuvo que esperar 10,68 minutos. Ese es el tiempo promedio. ¿Para qué sirve esto del promedio? Sirve para comparar. O sea, si yo tuviera dos bancos,
este banco la gente espera 10,68 minutos en promedio y otro banco en promedio la gente espera 17 minutos, este banco es mejor que el otro, porque puede despachar más rápido a sus clientes que su competencia. Para eso nos sirve el tema del promedio. Usted, por ejemplo, tiene sus calificaciones y la suman todas sus calificaciones y la divide entre total de materia y le va a dar el promedio académico. ¿Para qué sirve esto? Para ver, por ejemplo, si usted puede optar una beca para una maestría, puede servir también para salir por excelencia de su universidad, etcétera, etcétera. O simplemente para compararse con sus compañeros de su carrera. ¿Qué más podemos hablar del promedio? Algunas características de ventajas y desventajas. Ventajas del promedio. Primero, todo el mundo lo conoce. No hay persona que no conozca lo que es el promedio. Otra de las principales ventajas es que solo existe un promedio para un conjunto de datos. En el caso de la moda pueden haber 2 modas, por ejemplo, o 3 modas. Pero en el caso del promedio, solo hay un promedio para cada conjunto de datos. Y en el caso de las desventajas, tenemos la primera desventaja y la más importante, es que el promedio es sensible a valores extremos. Imagínense, por ejemplo, que usted quiera hallar el promedio de edades de un grupo de amigos que tienen, por ejemplo, 20 años uno, 20 años otro y el otro tiene 90. Si usted suma acá, le va a dar ¿cuánto? 20 más 20, 40 y 40 más 90, 130. 130 dividido entre 3 es 43,3 años. Pero acá ese 43,3 no refleja la realidad del grupo. Simplemente que había un dato que era un dato extremo y ese dato extremo afecta el resto de los datos. Por lo tanto, usted cuando va a hacer un estudio estadístico debe percatarse de no tener valores extremos. Y si es que tiene valores extremos, entonces la media aritmética no es un buen indicador para la toma de decisiones. Cuando tiene valores extremos, utilice la mediana y la moda. Y otro de los inconvenientes o desventajas de la media aritmética es que no se puede calcular cuando tenemos un intervalo abierto. Por ejemplo, si aquí, en vez de estar el 20, dijera 16 o más, acá no pudiera calcularse este 18, que sería la marca de clase, porque sería 16 más o más, ¿cuánto es? No hay nada. Esto quiere decir 16 años o más. Entonces, cuando esto pasa, no hay la última marca de clase. Y si no existiera esta última marca de clase, entonces no tengo por qué multiplicar al 5 y nos podemos calcular la media aritmética. Después de esta explicación, espero que te quede bastante claro todos los componentes y características principales del principal estadígrafo de toda la ciencia de estadística descriptiva, que es el promedio. Soy Evelio y espero verte en una ocasión muy pronto, si Dios quiere, y que este ejercicio te haya servido de ejemplo para entender las características principales de la media aritmética. Muchas gracias.